Ahora, doctor, para entender un poquitito la situación, yo veo que hay más de 500 personas en el Sí. sistema público, incluyendo el sistema privado, ¿o es solo el sistema público el que estamos dando de estadística diariamente? Ambos sectores ya están integrados en ese número de 536, si mal no recuerdo fue en Sí. estos días, ¿verdad? Ambos sistemas están integrados, tanto el sector público como el sector privado. Hoy ya no hablamos de derivaciones, sino de todo aquel que está por COVID en el sistema privado también. Así mismo, así mismo. Así mismo. De hecho, que con la promulgación de esta ley a partir del 16 de abril y activando el mecanismo como está en el decreto reglamentario, todos los pacientes del sector privado pueden llegar a ser pacientes del sector público ya en este contexto, ¿verdad? Desde el punto de vista de el compromiso económico que pueda tener la familia con el sanatorio, ¿verdad? De estas personas que no consiguen una cama en terapia intensiva, doctor, hay muchos que están falleciendo a raíz de esta situación. Hay una especie de seguimiento a esto, doctor. Y particularmente la Dirección de Terapias Intensivas no tiene ese dato disgregado en cuanto al número de fallecidos y el lugar donde falleció. Eso maneja bien la gente de vigilancia, el departamento del doctor Guillermo Sequera. Nosotros solamente tenemos el número total de fallecidos que también es alarmante, ¿verdad? En los últimos días, en las últimas semanas. Eso me sorprendió que días pasados se hablaba de 45% aproximadamente de fallecimiento de aquellos que llegan a una unidad de terapia, doctor. Me gustaría rechequear este dato Sí, contigo, sí. porque se habló en algún momento que llegaba a un 35%. Y Si va sí. estamos rondando en ese porcentaje, entre un 35 y un 40% en realidad te diría, Roberto, al respecto. Y esto fluctúa de acuerdo también a la capacidad de atención que se tengan, ¿verdad? O sea, habíamos agregado a nuestra sala de terapia intensiva las salas terapizadas, de las que habíamos hablado también en algún momento, ¿verdad? Y si bien son los mismos cuidados, las mismas máquinas, los mismos equipos médicos los que están atendiendo, en ese contexto y puede haber un aumento de la mortalidad también, porque a medida que aumenta el número de pacientes atendidos también puede verse eso. O sea, es una cuestión estadística más que nada. Y la gente que llega a terapia, doctor, es Sí, gente que tardó en llegar a terapia, sí, es gente que se automedicó, es sí. la nueva variante que es más virulenta, porque entiendo que hay gente más joven también. Sí. ¿Hay posibilidades de hacer una evaluación de ese tipo o es muy prematuro para hacerlo todavía? Y no es muy prematuro, o sea, la tendencia y en conversaciones con los colegas intensivistas, lo que estamos viendo es eso justamente. El denominador común es la consulta tardía, la automedicación y es cierto, también en este contexto hay pacientes mucho más jóvenes ya también ahora en terapia intensiva, que ya no es el paciente típico que era en los meses anteriores, o el adulto mayor, o aquel paciente que tiene otras patologías de base que pueden complicarlo. Estamos viendo pacientes jóvenes que no tienen patologías de base y que ya están viniendo por cuadros severos, y lo único que nos hace pensar eso es que o estuvieron automedicados en su domicilio o no prestaron atención a los signos de alarma a la hora de acudir a la consulta. Mucho de eso está influyendo ahora en tener pacientes en terapia intensiva, y como les digo, tenemos pacientes jóvenes y muy complicados. Pablo. Doctor, buen día. Pablo Guerrero te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Pablo Mateco. Bien, excelente, excelente. Ahora, siguiendo esa línea de razonamiento, a mí me parece muy interesante lo que estás diciendo. Ahora, ¿qué consejo le puedes dar a la ciudadanía para evitar justamente esto, ¿verdad? La asistencia tardía, es decir, cuando uno ya tiene síntomas de COVID, ¿qué tiene que hacer para evitar llegar a terapia intensiva? Y existen los controles clínicos pertinentes, Pablo, en ese contexto. Uno, cuando es diagnosticado de COVID, ya sea por haber sido sintomático o por haber sido nexo de un paciente o contacto de un paciente positivo, debe acudir a la consulta para que se le expliquen cuáles son los signos de alarma que tienen esta enfermedad. A la mayoría de los pacientes, de acuerdo a la presentación clínica, se les recomienda tener un saturómetro, y creo que ustedes también habían hecho mención en programas anteriores de que es un dispositivo sumamente importante para el paciente y para la familia, para ir monitorizando el nivel de oxigenación de nuestros pacientes en el domicilio, ¿verdad? Y lo que tiene de particular esta enfermedad es que de un momento a otro el paciente, sintiéndose bien, puede caer el nivel de oxígeno en sangre a niveles muy peligrosos sin que el paciente muestre
sintomatología de eso, pero ya estando en una situación delicada. Entonces, yo creo que un saturómetro es un dispositivo muy importante para los pacientes que fueron diagnosticados de COVID, por el cual ellos pueden hacerse los autocontroles en el domicilio y acudir en cuando se presente un signo de alarma en ese mismo contexto. Y acude tarde, lamentablemente, la gente. Eso es así, Pablo.